vamos a comenzar. Por lo tanto, voy a rogar silencio. Bueno, primero quiero felicitarlos porque han llegado a la final. Eso demuestra el gran esfuerzo que ustedes han realizado. Para comenzar, pues vamos a presentarnos nuevamente. Vamos a empezar por el equipo verde y luego por el equipo rojo. Y probando los aparatos. Verde 3, Gabriel Cruz. Verde 2, José Carlos Mata. Verde 1, Keren Dubón, capitán. Rojo 1, Elisa Mata, capitán. Rojo 2, Rudy Lezar Dubón. Rojo 3, Josué Miranda. Los jueces que me estarán acompañando, vamos a tener a la hermana Ana Aguilar, juez de puntuación. Jorge Ortiz, juez de tiempo. David Castro, juez cuarto. y su servidor, Marlon Andino. Bien, entiendo que están nerviosos, pero eso es normal. Por lo tanto, vamos a pedirle al Rey de Reyes que nos dé la paz que necesitamos. Rudy, puedes hacer la oración, por favor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has permitido llegar donde estamos. No ha sido por nuestras propias fuerzas, Señor. No ha sido por nuestro esfuerzo. Ha sido porque tú nos has dado la gracia cada día, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, decide tú quién va a ganar esta ronda, Señor. Que tú nos des de tu paz, Padre Santo. Calma nuestros nervios. Y por favor, dale la gracia a los oficiales para que sean justos, sean rectos y que cumplan al pie de la letra los reglamentos, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Bien, el juego está oficialmente abierto y vamos a empezar. Pregunta. Pregunta número 1 por 10 puntos. Pregunta de 2 partes de Proverbios capítulo 2. Se alegra interrupción. Verde 1. Haciendo que y se huelgan en qué? El mal, en las perversidades del vicio. Correcta la respuesta por 10 puntos. Pregunta. Pregunta número 2 por 20 puntos. De 2 respuestas completas. Según Proverbios 4:4, interrupción. Rojo 2. ¿Qué decía? Retenga tu corazón mis mandamientos. Retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Incorrecta la respuesta. Como fue interrumpida, pasa al equipo verde. Pregunta. Pregunta número 2 por 20 puntos. De 2 respuestas completas. Según Proverbios 4:4, él hizo ¿qué? Verde 1. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Correcta la respuesta por 20 puntos. Permiso para consultar. Tiene 30 segundos. ¿Cómo? Continuamos. Pregunta. Pregunta número 3 por 20 puntos. Pregunta de 2 partes. Respuesta. Falta para verde 1. Pregunta. Pregunta número 3 por 20 puntos. Pregunta de 2 partes. Respuesta de 4 partes de Proverbios capítulo 3. ¿Hallarás qué? Interrupción. Rojo 1. Ante los ojos de quienes, gracia y buena opinión, Dios, los hombres. Correcta la respuesta por 20 puntos. Pregunta. Pregunta número 4 por 10 puntos. De una respuesta completa de la sección titulada Amonestación contra la pereza y la falsedad. Acércate, interrupción. Verde 2. Asegúrate de quién, de tu amigo. Correcta la respuesta por 10 puntos. Pregunta.
Pregunta número 5 por 30 puntos. Pregunta de texto escritural. De una respuesta completa de Proverbios capítulo 1. ¿Por qué? Interrupción. Rojo 1. ¿Por qué aparta tu pie de sus veredas? Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Correcta la respuesta por 30 puntos. Pregunta. Pregunta número 6 por 20 puntos. Pregunta de 2 partes de Proverbios capítulo 5. ¿Por qué será? Interrupción. Verde 2. ¿Por dónde se derramarán tus fuentes y tus corrientes? ¿Y por dónde se derramarán tus corrientes de aguas? Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Correcta la respuesta por 20 puntos. Pregunta. Pregunta número 7 por 10 puntos. Pregunta de 2 partes de Proverbios capítulo 3. No tenga pleito, interrupción. Rojo 2. ¿Con quién? Si no te han hecho qué, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Correcta la respuesta por 10 puntos. Pregunta. Pregunta número 8 por 20 puntos. Pregunta de 3 partes. De una respuesta completa de Proverbios capítulo 6. ¿Qué sucederá? Interrupción. Rojo 1. Cuando los enlaces a tu cuello, te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, harán contigo cuando despiertes. Incorrecta la respuesta por menos 10 puntos. Como fue interrumpida, pasa al equipo verde. Pregunta. Pregunta número 8 por 20 puntos. Pregunta de 3 partes. De una respuesta completa de Proverbios capítulo 6. ¿Qué sucederá cuando andes? ¿Qué sucederá cuando duermas? ¿Y qué sucederá cuando despiertes? Verde 3. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Correcta la respuesta por 20 puntos. ¿No se puede consultar? Tiene 30 segundos. Gracias. Continuamos. Solicito un tiempo fuera, por favor. Tiene 30 segundos. Continuamos. Pregunta. Pregunta número 9 por 10 puntos de la sección titulada Excelencias de la Sabiduría. ¿Qué será? Interrupción. Rojo 2.
Tampoco. No hubo respuesta por menos 5 puntos, como fue interrumpida, pasa el equipo verde. Pregunta número 9 por 10 puntos de la sección titulada Excelencia de la Sabiduría. ¿Qué será grata a tu alma? Verde 1. La ciencia. Correcto, por 10 puntos. Se puede consultar. Tiene 30 segundos. ¿Qué será? Gracias. Solicito el tiempo fuera. Tiene un tiempo fuera por 30 segundos. Continuamos. Pregunta número 10 por 30 puntos. Pregunta de cita textual de Proverbios. Cita el versículo 11 del capítulo 4. Verde 3. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Correcto la respuesta por 30 puntos. Punto a sus equipos, por favor. Gracias. Continuamos. Pregunta número 11 por 20 puntos. Pregunta de 2 partes. De una respuesta completa. Según Proverbios 1:18, interrupción. Verde 2. Ellos ponen acechanzas a que No hubo respuesta por menos 10 puntos, como fue interrumpida, pasa el equipo rojo. Pregunta número 11 por 20 puntos. Pregunta de 2 partes. De una respuesta completa. Según Proverbios 1:18, ponen acechanzas a qué y tienen lazo a qué. Rojo 1. A su propia sangre, a sus almas. Correcta la respuesta por 20 puntos. permiso para consultar. Tiene 30 segundos. Gracias. Continuamos. Pregunta número 12 por 10 puntos. De una respuesta completa de la sección titulada Beneficios de la Sabiduría. Sobre toda cosa, interrupción. Verde 3. ¿Guarda qué? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Correcta la respuesta por 10 puntos. Pregunta número 13 por 20 puntos. Respuesta de 3 partes de Proverbios capítulo 3. ¿Qué argumentarán? Rojo 1.
largura de días y años de vivas. Correcta la respuesta por 20 puntos. Pregunta. Pregunta número 14 por 20 puntos. Pregunta de dos partes. De una respuesta completa de la sección titulada Amonestación contra la pereza y la falsedad. ¿Qué sucederá? Interrupción. Verde 1. No hubo respuesta por menos 10 puntos. Como fue interrumpida, pasa el equipo contrario. Pregunta. Pregunta número 14 por 20 puntos. Pregunta de dos partes. De una respuesta completa de la sección titulada Amonestación contra la pereza y la falsedad. ¿Qué sucederá de repente y qué sucederá súbitamente? Rojo 2. Su calamidad vendrá de repente y súbitamente será quebrantada. Por tanto, su calamidad vendrá de repente y súbitamente será quebrantada. No habrá remedio. Correcta la respuesta por 20 puntos. Permiso para consultar. Compensó usted 30 segundos. Te pidió 30 segundos. Tiene 30 segundos. ¿Tienes un tiempo fuera, por favor? Tiene un tiempo para el Continuamos. Pregunta. Pregunta número 15 por 10 puntos. Pregunta de texto escritural. De una respuesta completa de la sección titulada Amonestaciones de la Sabiduría. ¿Cómo completa Salomón la frase de dos palabras? Cito, mira. Verde 3. De sus poseedores. Correcta la respuesta por 10 puntos. Pregunta. Pregunta número 16 por 20 puntos. De 3 respuestas completas. Según Proverbios 6:6, interrupción. Rojo 1. Haz que vea la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Correcto la respuesta por 20 puntos. Y Elisa Mata sale con un bono de 20 puntos. Continuamos. Pregunta. Pregunta número 17 por 30 puntos. Pregunta de cita textual a completar de la sección titulada Exhortación a la obediencia. Termina este versículo, cito, bienaventurado. Verde 3.
Bienaventurado el hombre que da la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Correcta la respuesta por 30 puntos. Y Gabriel Cruz también sale con bono. Tiene un tiempo fuera de 30 segundos. Tiempo. Solicito tiempo fuera, por favor. Tiene 30 segundos. Continuamos. Pregunta. Pregunta número 18 por 10 puntos. Pregunta de 2 partes. De una respuesta completa de la sección titulada Excelencias de la Sabiduría. ¿Qué está inclinada? Interrupción. Verde 2. ¿Qué está inclinada a la muerte? ¿Y qué está hacia los muertos? Por lo cual su cabeza está inclinada a la muerte y su prioridad hacia los muertos. Correcta la respuesta por 10 puntos. Pregunta. Pregunta número 19 por 10 puntos. Pregunta de texto escritural de la sección titulada Amonestación contra la impureza. Casi en todo C. Interrupción. Verde 2. He estado casi en todo mal. Correcta la respuesta por 10 puntos. Pregunta. Pregunta número 20 por 20 puntos. Pregunta de esencia de Proverbios. Den esencia el versículo 29. Interrupción. Rojo 2. Del capítulo 6. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Incorrecta la respuesta por menos 10 puntos. Como fue interrumpida, pasa al equipo verde. Pregunta. Pregunta número 20 por 20 puntos. Pregunta de esencia de Proverbios. Den esencia el versículo 29 del capítulo 1. Verde 2. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Correcta la respuesta por 20 puntos. Salió con un bono de 20 puntos. Ese carro este. Yo salgo. Punto verde. Yo salgo con de ventana. Ah, sí, pero ahí está. Es que si no es de ventana, no sale. Bien, si hay alguna pregunta o alguna apelación, el juego está oficialmente cerrado y vamos a esperar la puntuación. Den los resultados. Concursante con el segundo lugar lo tuvo José Mata con 80 puntos. Tuvo un empate, el primer lugar, Elisa Mata y Gabriel Cruz con 120 puntos. El equipo al segundo lugar, CS2 con 125 puntos.
Y el equipo ganador CS1 con 225 puntos. Felicidades al ganador y no sé si el entrenador de ambos equipos está de acuerdo. Felicidades.